Mi marido y yo rompimos nuestros lazos financieros con Mil después de que ella me humillara y me guardara rencor en la celebración de su cumpleaños. Sin embargo, ella ejecutó esta acción. Sharon, mi suegra, nunca ha sentido afecto por mí. Desconozco el motivo. Supongo que nadie es realmente adecuado para su querido hijo, y no le gustaba que mi marido siguiera conmigo a pesar de su inequívoca desaprobación. Llevamos 3 años de relación y hace un año nos casamos. Al principio, mi marido y yo hicimos un esfuerzo concertado por ganarnos su afecto. Sin embargo, ella siempre se mostraba demasiado segura de sí misma como para mostrar interés alguno. La mayoría de las veces, fingía que yo no estaba presente o actuaba como si no me quisiera cuando la visitaba, y me trataba como a una basura. La única razón por la que mi marido y yo la visitábamos antes de casarnos era la grave enfermedad de mi suegro. Sin embargo, era una persona amable, y nos esforzábamos por visitarle lo más a menudo posible antes de su fallecimiento. Lamentablemente, el padre de mi marido falleció 3 meses después de casarnos. Sin embargo, había estado enfermo durante un largo periodo de tiempo y nos sentimos agradecidos de que pudiera asistir a la boda de su hijo antes de fallecer. Tras su fallecimiento, también redujimos considerablemente nuestras visitas a Sharon. Nos informaron de que no aprobaba nuestra relación, y siguió expresando su descontento con la situación incluso el día de nuestra boda. Por lo tanto, nos asegurábamos de abstenernos de interactuar con ella si albergaba algún tipo de animadversión hacia mí. Mi marido mantenía correspondencia con su madre. Sin embargo, no la visitaba con tanta frecuencia como en el pasado. Mantenía comunicación con ella debido al hecho de que su padre le había legado todas sus posesiones, mientras que a su madre solo le correspondía el hogar. Por lo tanto, era su obligación mantener económicamente a su madre. Él le enviaba dinero mensualmente, ya que ella había sido ama de casa durante la mayor parte de su existencia y solo su cónyuge había trabajado alguna vez. No poseía fondos personales. Dependía por completo de mi suegro y tras su fallecimiento, tendría que depender de mi cónyuge para mantener su estilo de vida. Sin embargo, mi marido se empeñó en no informarle de que su padre no le había dejado dinero. En consecuencia, le informó de que su padre había dejado instrucciones para que todo el dinero fuera a parar a su hijo, con la condición de que él sería responsable de su madre. Esto se hizo para preservar sus emociones. A pesar de la ausencia de tal condición y antes de su investigación, no estamos seguros de por qué mi suegro no legó ningún dinero a su esposa. Por lo que sabíamos, se toleraron mutuamente durante el tiempo que estuvieron juntos. Yo no diría que fue un matrimonio feliz, sobre todo en la época en que los conocí. Sin embargo, mantenían una relación comprometida, y supongo que no había razón para que él no le dejara a ella nada más que la propiedad. En cualquier caso, mi cónyuge ha estado cuidando de su madre desde el fallecimiento de mi suegro. A pesar de nuestra falta de relación positiva, tanto yo como él no nos sentíamos a gusto con la idea de aislarla por completo y abandonarla a su suerte. Por lo tanto, a pesar de la disminución sustancial de nuestras visitas a su residencia, él continuó proporcionándole cuidados. Creo que esto por sí solo debería haberla hecho experimentar una pequeña dosis de gratitud hacia su hijo. Lamentablemente, no creo que haya tenido ese impacto. La semana pasada, mi cónyuge estaba de viaje de negocios y, de forma inesperada, recibí una invitación para la fiesta de cumpleaños de Sharon. Fue bastante inesperado, ya que nunca he recibido invitaciones a ninguno de sus eventos. Siempre se las ha dado a mi marido, a quien se le permite llevar un invitado más. Esto pone de manifiesto que ni siquiera reconoce mi condición de esposa. Sin embargo, esta vez, la invitación iba dirigida específicamente a mí. Me quedé perpleja y pedí aclaraciones a mi marido. Me informó de que él también había recibido una invitación, pero mucho antes. Era evidente que mi suegra me invitaba como decisión de última hora. Me informó de que había comunicado explícitamente a Sharon que no podría asistir a la fiesta debido a un compromiso laboral más urgente. Sin embargo, estaría disponible para asistir si yo lo deseaba. Antes de eso, me recomendó que me pusiera en contacto con Sharon por teléfono para interesarme por la naturaleza de la situación, ya que es sumamente desconcertante. Seguí su recomendación y me puse en contacto con Sharon para preguntarle por la invitación. Me informó de que me invitaba a hacer las paces.
Afirmó que era consciente de que no siempre me había tratado bien en el pasado, pero que estaba decidida a rectificar la situación. Era consciente de que manteníamos una relación duradera y, si mi cónyuge me quería de verdad, quería ser respetuosa con ello y darme una verdadera oportunidad. Yo estaba muy recelosa de asistir, ya que nuestra relación no había sido especialmente placentera hasta entonces. Pero durante nuestra conversación telefónica, me pidió sinceras disculpas por su comportamiento conmigo. Había hablado con algunos de sus conocidos y había decidido que tenía que mejorar su papel como madre y suegra. Intentó disculparse conmigo, invitándome a la celebración de su cumpleaños y pidiéndome que asistiéramos para establecer una conexión. Soy consciente de que no debería haber ido ni haber caído en su artimaña, pero lo hice porque creí que era sincera. Fue una decisión terrible que ahora lamento profundamente. Sin embargo, la noche siguiente me puse mi atuendo y asistí a la velada. Esperaba que Sharon me saludara personalmente, pero, para mi asombro, había contratado a un portero para que se encargara de la fiesta. En mi presencia, el portero repasó la lista de invitados y me informó de que mi nombre no estaba incluido. Me quedé tan perplejo que incluso abrí la invitación a la fiesta en mi teléfono y se la mostré. Sin embargo, para mi asombro, me informó de que la invitación que había recibido no era la auténtica. También me dio a entender que había sido víctima de un fraude. Sin embargo, yo estaba dispuesto a darle una oportunidad a Sharon, así que me quedé allí y la llamé para informarle de la situación, a pesar de que esa debería haber sido mi señal para marcharme. Salió unos minutos más tarde con un grupo de amigas y yo tenía la impresión de que iba a informar al portero de que yo era una incorporación de última hora y a invitarme. Sin embargo, procedió a gritar al personal de seguridad que me desalojara y a alegar que desconocía mi identidad. Me di cuenta de que era algo premeditado, ya que sus compañeras, agrupadas detrás de ella, tenían dificultades para reprimir la risa. Sin embargo, Sharon se tomó muy en serio su papel y empezó a exclamar que no quería colgados en su exclusiva celebración. Insistió en que era solo para su familia y amigos. Hizo algunos comentarios extremadamente ofensivos sobre cómo no podía permitir que entrara en su casa ningún tipo de inmundicia, ya que yo no era esencialmente nadie. Antes de que el personal de seguridad pudiera intervenir, volví llorando a mi vehículo. Aquel día me abstuve de pronunciar palabra alguna, sobre todo porque sollozaba incontrolablemente. Conduje unos kilómetros desde mi casa antes de desplomarme por completo dentro de mi vehículo y llamé a mi cónyuge para informarle de la situación. Me escuchó pacientemente y me ofreció consuelo. Incluso prometió acortar su viaje de negocios para volver a casa antes de lo previsto a fin de estar presente para mí, ya que había sido una experiencia extremadamente humillante para mí. Pude discernir que estaba profundamente angustiado por las acciones de Sharon. Sin embargo, se abstuvo de expresar su rabia durante nuestra conversación y en su lugar se concentró en proporcionarme consuelo. Por lo tanto, ignoraba por completo los acontecimientos que iban a desarrollarse al día siguiente. De todos modos, al volver a casa aquel día, me juré a mí mismo que no volvería a hablar con Sharon ni le daría la oportunidad de hablar conmigo. La bloqueé de todos los lugares posibles. Al día siguiente me puse en contacto con mi cónyuge y me informó de que volvería al día siguiente. Sin embargo, mientras conversaba por teléfono, apareció ante mi puerta un individuo que gritaba descontroladamente. No me sorprendió en absoluto descubrir a Sharon presente cuando fui a investigar, ya que había previsto su aparición en algún momento. Sin embargo, desconocía el tema de su ira hasta que la oí hablar y me di cuenta de que nos amenazaba con llevarnos a los dos a los tribunales para asegurarse de que pagáramos la deuda. Desconocía el tema del que hablaba. Sin embargo, mi marido estaba presente al teléfono. Cuando pregunté, me informó de que la noche anterior había enviado un mensaje a su madre. En él le informaba de que retendría sus fondos, ya que no tenía derecho a recibir dinero de nosotros si no era capaz de respetarle a él o a su esposa. También le informó de que su cónyuge no le había dejado ninguna propiedad, y que todo el dinero que mi suegro había acumulado se lo había dado a él. Sin embargo, parece que ella aún no había establecido la conexión entre ambas cosas, y seguía creyendo que su cónyuge había dado instrucciones a su hijo para que la mantuviera durante el resto de su vida. Esta es la razón por la que había llegado a mi puerta, gritando su intención de llevarnos a los dos a los tribunales y asegurarse de que recibía el dinero que se le debía.
Me puse en contacto con las autoridades tras consultarlo con mi cónyuge, que me aconsejó que lo hiciera. La escoltaron fuera de la propiedad después de que yo llamara a la policía, pero me abstuve de presentar cargos contra ella. Me alegré mucho de la situación, pues la forma en que me había tratado era intolerable, y me sentí aliviado de que recibiera su merecido. Me había degradado y ahora sería responsable de su propio bienestar. Por lo que yo sabía, carecía de recursos económicos y esperaba que su cónyuge le dejara algo. En ese momento, no percibí ningún problema con nuestras acciones. Estábamos contentos con nuestra decisión de cortar su apoyo financiero y asegurar su ausencia de nuestras vidas, incluso después del regreso de mi marido. Sin embargo, hace 2 días nos envió a ambos un correo electrónico en el que nos pedía sinceras disculpas por sus actos. También afirmaba que necesitaba nuestra ayuda para sobrevivir, ya que esencialmente no tenía nada y dependía de la generosidad de sus hijos, entre los que nos encontrábamos mi marido y yo. Pude discernir que intentaba halagarnos, y sus intenciones no parecían del todo genuinas. Sin embargo, después de reflexionar un poco, no hay nadie más que pueda satisfacer sus necesidades a menos que lo hagamos nosotros. A pesar de ello, dudo si dar instrucciones a mi cónyuge para que vuelva a contactar con ella. Desconozco sus sentimientos respecto a este asunto, ya que aún no lo hemos discutido. Sin embargo, he estado experimentando una variedad de emociones al respecto. Por lo tanto, ¿me equivoco al desear que mi cónyuge revoque los recursos económicos de mi suegra en respuesta a sus comentarios despectivos? Primera actualización. Hola, he recibido numerosos comentarios que se han referido a mí como estúpida y otros términos despectivos por mi intención de dar una oportunidad a mi suegra. Quisiera defenderme afirmando que he deseado legítima y sinceramente creer que ella era sincera en su deseo de resarcirse conmigo. No es la primera suegra que trata mal a su nuera. Todo el mundo comete errores y tiene una vanidad. Sin embargo, he oído hablar de personas que han rectificado su conducta, y creí que sería ético brindarle una única oportunidad de hacerlo. En consecuencia, asistí a su celebración. Ahora me arrepiento, pero creo que no cometí ninguna falta. Yo era la víctima, no el agresor. Por lo tanto, no creo que sea apropiado criticarme por mi tendencia a conceder segundas oportunidades. No soy tonta ni ingenua. Soy simplemente un ser humano típico. Es simplemente mi naturaleza. Además, había hablado con ella por teléfono antes de asistir a la reunión y me pareció muy sincera. Me impresionó tanto su actuación que me convencí de que no tenía motivos para cuestionar sus intenciones. Creo que es necesario reconocer sus esfuerzos, ya que me manipuló eficazmente. Mi decisión de asistir a su fiesta y mi deseo de darle una segunda oportunidad son indicativos del tipo de persona que soy, mientras que su humillación y abuso de mi decisión son indicativos del tipo de persona que es. Con esto concluye el asunto. En cualquier caso, no estoy dispuesto a entablar más discusiones al respecto. Simplemente deseaba defenderme antes de que otras personas empezaran a enviarme correo vitriólico. He mantenido una conversación con mi cónyuge sobre el asunto y, aunque ambos lamentamos lo ocurrido en la fiesta, estamos satisfechos de que revelara su verdadera naturaleza y nos haya permitido conocer su carácter actual. Ella seguía siendo horrible, pero ahora es más evidente, lo que no quiere decir que antes hubiera ninguna disputa al respecto. Además, discutimos el correo electrónico que nos había enviado a los dos y nos dimos cuenta de que ambos nos habíamos sentido igual de arrepentidos. Sin embargo, tras pensarlo un poco más, nos dimos cuenta de que la única razón por la que se ponía en contacto con nosotros no era el deseo de disculparse, sino más bien conseguir los recursos financieros necesarios para mantener el estilo de vida que había disfrutado anteriormente. La realidad era que no tenía a nadie más en quien confiar, y nosotros éramos esencialmente su ticket de comida. A pesar de ello, podía seguir actuando como si fuéramos sus hijos. Dejamos de experimentar sentimientos de remordimiento una vez que reconocimos que, a pesar de que mi suegro no le había dejado dinero, ella disponía de una cantidad considerable. Hablamos con el abogado que había actuado como albacea testamentaria de mi suegro. No nos informó de la razón exacta por la que a mi suegra no le habían dejado dinero. Sin embargo, sí nos informó de que tenía una cantidad concreta de dinero en su cuenta bancaria que su marido le había transmitido antes de fallecer. Tenía una gran cantidad de objetos de gran valor que había adquirido y que siempre podía vender si se encontraba en una situación desesperada. En caso de emergencia,
podía solicitar ayuda financiera a su familia para asegurar su bienestar. Al fin y al cabo, no era necesario que siguiéramos financiándola, a pesar de que se mostraba tan despectiva con nosotros. No es que fuera incapaz de subsistir sin nosotros, sino que no estaba dispuesta a gastar su propio dinero. Había sido así toda su vida. Quería presentarse como una damisela indefensa en apuros para despertar la simpatía de mi marido y mía y seguir enviándole dinero, a pesar de que seguía maltratándonos. Y durante un tiempo, nos tuvo engañados y nos había manipulado completamente para que nos sintiéramos arrepentidos de ella. Sin embargo, no íbamos a permitir que volviera a manipularnos. Ella es algo experta en esto, pero nosotros también somos conscientes de sus engaños, por lo que será muy difícil que nos engañe en el futuro. Desde que nos envió ese correo electrónico hace una semana, aún no le hemos respondido, ni lo haremos. Persistiremos en nuestra negativa a relacionarnos con ella, ya que no tenemos intención de hacerlo. Podrá gestionar sus finanzas con el dinero del que dispone si deja de llevar un estilo de vida extravagante y supera su capacidad financiera. Ya no nos compadeceremos de ella ni le prestaremos ayuda, ya que al principio nos había engañado en cuanto a su incapacidad para ayudarla. Sinceramente, me siento aliviado por no tener que relacionarme más con ella. Me había resultado sumamente difícil mantener el equilibrio entre mi animadversión hacia ella y mi aceptación de que siguiera influyendo en mi vida a través de mi cónyuge. Sin embargo, estoy experimentando una mejora significativa en mi estado de ánimo ahora que él ha concluido su relación con ella. Para empezar, nunca fue un niño de mamá, permítanme ser explícito al respecto, pero, como cualquier otro hijo, aspiraba a poder cuidar de sus padres, razón por la cual mantenía contacto con ella. Lamentablemente, ahora está más que claro que Sharon no se lo merece. Podría haber tenido una existencia muy sencilla si simplemente hubiera intentado ser amistosa conmigo, pero, ¿qué puedo decir? Algunas personas simplemente no son tan inteligentes como deberían y dejan que su personalidad les impida progresar. Segunda actualización. Hola, han pasado 2 semanas desde que Sharon nos envió a ambos ese correo electrónico, y no se ha puesto en contacto con nosotros durante un largo periodo de tiempo desde entonces. Sin embargo, ayer volvió a nuestra residencia mientras mi marido y yo cenábamos. Me planteé volver a ponerme en contacto con las autoridades, pero esta vez no nos gritó. En lugar de eso, rompió a llorar en nuestra entrada después de llamar al timbre y establecer su presencia. En ese momento, mi marido y yo no sabíamos qué hacer, ya que era posible que se tratara de otro de sus engaños para hacernos sentir lástima por ella y hacernos sentir culpables para que siguiéramos ayudándola. Sin embargo, estaba llorando en nuestro umbral, y creo que cualquiera en nuestra situación habría experimentado el mismo nivel de angustia. Tras una breve conversación, mi marido y yo decidimos no abrir la puerta. Sin embargo, nos esforzaríamos por ser compasivos con ella, ya que no sería aconsejable contactar con la policía mientras se encontrara en ese estado. Nos comunicamos con ella por el interfono y le informamos de que estábamos dispuestos a concederle un plazo para que se recogiera y se marchara. Sin embargo, si no aprovechábamos esta oportunidad, nos veríamos obligados a ponernos en contacto con las autoridades. Nos daba verdadero reparo repetir el proceso, por lo que ahora dependía enteramente de ella determinar sus preferencias. Nos contestó que no deseaba ninguna compensación monetaria de nuestra parte, sino simplemente expresar sus sinceras disculpas. Era consciente de que este arrepentimiento le llegaba un poco tarde. Sin embargo, la falta de alguien en quien apoyarse le había hecho darse cuenta de la importancia de tener a su familia a su lado. Incluso sus amigos tenían sus propias familias, a las que adoraban y con las que pasaban tiempo. Era incapaz de sustituir el vacío en su vida con reuniones extravagantes y tiempo con sus amigos. Por eso, aunque no quisiéramos enviarle dinero, al menos era un pequeño gesto visitarla de vez en cuando, ya que nos echaba mucho de menos, sobre todo a su hijo. Nos quedamos sin palabras, así que optamos por guardar silencio y ella procedió a conversar. También expresó su arrepentimiento por no haber sido del todo sincera con nosotros tras nuestra falta de respuesta. No nos había revelado que su cónyuge le había entregado una suma de dinero antes de su fallecimiento. Sin embargo, nosotros tampoco habíamos sido muy comunicativos con ella. Mencionó que su hijo no le había informado de que su cónyuge la había dejado prácticamente sin dinero para no herir sus emociones. En cierto sentido, era justificable.
Sin embargo, ella creía que ambos se habían traicionado y decepcionado mutuamente, y este comportamiento debía cesar si queríamos mantener una familia feliz y sana. Expresó su intención de ser sincera con nosotros dos, afirmando que la razón por la que cometió aquel acto atroz contra mí el día de su cumpleaños era que había estado convencida durante toda su existencia de que ninguna mujer sería adecuada para su hijo. Supongo que es cierto que ella no me aprobaba debido a mi excesiva ambición, audacia y franqueza. Sin embargo, me deja perpleja la forma en que esto pretendía ser un problema en nuestro matrimonio. Sin embargo, esta es la razón por la que Sharon nunca había expresado su aprobación hacia mí. Cuando se dio cuenta de que su aprobación ya no era significativa porque mi cónyuge estaba prendado de mí, solo sirvió para aumentar su resentimiento hacia mí. Afirmó que había tenido que hacer numerosos sacrificios durante su matrimonio con su cónyuge, y que nunca estuvieron juntos en un estado de alegría. Sin embargo, estaba contenta con él. En algún momento había empezado a imponerme la misma carga de expectativas y, cuando no las cumplí, empezó a albergar malos sentimientos hacia mí. Albergaba un profundo resentimiento hacia el hecho de que su hijo me tuviera en tan alta estima, lo que indicaba que se estaba enfrentando a retos importantes. Sin embargo, estaba dispuesta a afrontarlos para preservar su relación con nosotros, ya que estaba decidida a no perder la única familia que tenía. Consideré que su declaración era bastante sincera y auténtica. Sin embargo, seguimos siendo cautelosos con ella. Por lo tanto, tras un periodo de silencio, le informé de que contemplaríamos nuestras opciones. Sin embargo, necesitábamos un poco de tranquilidad y soledad para deliberar. Después se marchó y, antes de hacerlo, nos ofreció una última disculpa. Actualmente, mi esposa y yo estamos desconcertados y no sabemos qué hacer. Por eso estamos aquí. No sabemos qué hacer y agradeceríamos cualquier orientación. Somos muy reacios a ser engañados una vez más, pero tampoco queremos parecer insensibles. Sinceramente, ninguno de los dos sabe ya qué creer. Sin embargo, sin duda tenía razón al afirmar que la familia de mi marido debe cesar en su engaño y secretismo. Tercera actualización. Es bastante irónico que en mi actualización anterior sugiriera que la familia de mi marido dejara de mantener el secreto. Seguiré apoyando esa afirmación en esta actualización, ya que la información que hemos descubierto es de la máxima gravedad. Al parecer, el abogado de mi suegro había recibido instrucciones de abstenerse de revelar la causa por la que mi suegro no había dejado dinero a Sharon. Sin embargo, eso no era en absoluto formal u oficial. Era simplemente un gesto amistoso de mi suegro. Por lo tanto, era libre de revelar la verdad y, como seguíamos acosándole, se vio obligado a hacerlo. No estoy seguro de la razón, pero tenía la sensación visceral de que descubrir la verdad sobre esta situación revelaría multitud de cuestiones. Y estaba en lo cierto. Al parecer, el supuesto patrimonio de Sharon no era un regalo de su cónyuge, sino más bien una parte de la herencia de su compañero de adulterio. Ella había mantenido una aventura con un conocido de la universidad que había quedado prendado de ella en ese momento y seguía estándolo. Sharon nunca había hablado del asunto con la persona con la que mantenía una aventura mientras vivía. Sin embargo, lo perdió de un ataque al corazón hace aproximadamente 3 años, al mismo tiempo que mi marido y yo empezamos a salir. Él no tenía familia propia, así que se lo dejó todo a ella. Sharon acabó revelando la verdad a mi suegro unos meses antes de su fallecimiento, muchos meses después. Era consciente de que se estaba muriendo y no había mucho que pudiera hacer en ese momento, por lo que solicitar el divorcio sería inútil. Por lo tanto, decidió que el único método para vengarse de ella era transferir todos sus bienes a su hijo, a excepción de la vivienda, y no dejarle nada. Intencionadamente le dejó la casa a ella para evitar que cuestionara el testamento e intentara impugnarlo tras su muerte. Además, descubrimos que las afirmaciones de Sharon sobre el alcance de sus sacrificios durante su matrimonio con su cónyuge eran infundadas. Mi suegro le había concedido la oportunidad de trabajar tras su matrimonio y el nacimiento de mi marido. Sin embargo, expresó su deseo de quedarse en casa y criar a mi marido. Lo único a lo que había renunciado era a su dignidad, ya que siempre había confiado en los demás para que soportaran su carga. Sin embargo, ahora comprendemos que estaba inventando un acto cuando visitó nuestra casa para expresarnos su cariño. Me siento aliviado de que nos abstuviéramos de ponernos en contacto con ella después de ese incidente,
ya que habría dado lugar a que se aprovecharan de nosotros una vez más, y nos habríamos sentido tontos si eso hubiera ocurrido. Cuanto más nos distanciemos de ella, mejor será para nosotros, ya que es una mentirosa, una embustera y, en general, un ser humano horrible. Actualización 4. Hola, Sharon intentó ponerse en contacto con nosotros una vez más, a pesar de que ha pasado un mes desde nuestra conversación más reciente. Sospecho que está relacionado con el hecho de que recientemente revelé mi embarazo en las redes sociales. Sin embargo, ella mantuvo que no estaba al tanto de la situación. En su correo electrónico expresaba su deseo de tener noticias nuestras, ya que consideraba que había pasado un tiempo adecuado desde nuestra última conversación y que ya deberíamos haber podido tomar una decisión sobre nuestros planes de futuro. Estaba en lo cierto. No hacía falta que dedicáramos mucho tiempo a determinar nuestros deseos, que era que ella no volviera. Posteriormente, le comunicamos que éramos conscientes de su adulterio y que ya no deseábamos entablar ningún tipo de comunicación con ella. Le informamos de que actualmente no estaba acompañada porque se lo había ganado. Nunca había valorado a nadie en su vida, y la única persona que realmente le importaba era ella misma. En consecuencia, debería agradecer la oportunidad de pasar tiempo con la única persona a la que quiere, ella misma. Siempre puede encontrar a otro hombre con el que tener una aventura y depender de él si se queda sin dinero. Sin embargo, por el momento, su hijo ha concluido su relación con ella. Fue un mensaje extremadamente severo, pero era necesario transmitirlo debido a que ella nos ha dicho. Causado suficiente angustia. Estamos muy necesitados de tranquilidad al comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas y le pedimos que se abstenga de acercarse a nosotros. Confío en que este mensaje no la desanime y sin duda volverá a intentar concebir dentro de unos meses, cuando yo haya alcanzado las últimas fases de mi embarazo. Sin embargo, mi marido y yo ya hemos hablado de esta posibilidad y hemos decidido que, si sigue causándonos angustia, simplemente presentaremos una orden de alejamiento contra ella y esperaremos lo mejor. Además, tenemos la intención de trasladarnos de esta residencia a una nueva, y nos aseguraremos de que la dirección no sea revelada a ella. A pesar de todo, necesitamos un espacio más grande, ya que prevemos la llegada de un hijo. Estoy deseando ser madre y empezar de nuevo.